Ok, entonces contextualicemos un poco. ¿Qué hemos venido diciendo? La semana pasada arrancamos con las medidas estadísticas de tendencia. Las medidas estadísticas de tendencia. Eh, Aquí me pregunta Esteban que si añadían unos decimales a la... No, el quiz está diseñado, Esteban, para tener un margen de tolerancia. Entonces, el margen de tolerancia que yo le doy usualmente es de una décima más o menos, de 0,1. O sea que lo de los decimales no pasa nada. Buena pregunta, buena pregunta. Entonces les venía diciendo que em, dándoles el contexto, que arrancamos con las medidas de tendencia. Ya vimos la media, ya vimos la mediana, ya vimos la moda, ya vimos los percentiles, que son las medidas de localización. Entonces, en ese sentido, como ya vimos las medidas de tendencia, o sea, media, mediana, moda, y ya vimos las medidas de localización, o sea, los percentiles o cuantiles con N, bueno, cuartiles también, solamente que los cuartiles son un caso específico de los percentiles. Hoy vamos a empezar a trabajar las medidas de, hoy también hoy vamos a trabajar las medidas de variabilidad, las medidas de dispersión. Aquí pregunta Joshua si hubieran sido en puntos porcentuales también valía. No la programé para que fuera proporción, si no hubiera sido muy explícito en pedirlo en puntos porcentuales. Em, sí, cuando yo pida algo, lo pido usualmente en términos de proporciones, como estaba en el ejemplo del 0,50 y tantos. Si no soy muy explícito en ponerlo en pedirlo en puntos porcentuales. Bueno, entonces vamos a arrancar con las medidas de variabilidad. Recuerden que todo el material de la clase lo voy a subir a Moodle, el video, las notas de clase y lo que hagamos de R hoy. Entonces, nada, hoy son las medidas de variabilidad. Hoy vamos a ver unas 6 o 7 medidas, así que pónganle mucho cuidado a la explicación. Entonces vamos a arrancar, voy a compartirle aquí pantalla. Ujú. Muy bien, recuerde que todo esto ya lo tiene en Moodle o en el Dropbox, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con las medidas de variabilidad. Voy a irme de una vez aquí a mi tablero porque quisiera arrancar aquí con una explicación. Entonces, bueno, le voy a poner el gran título de hoy. Medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad. Ok, dentro de las medidas de variabilidad vamos a ver varias, pero hay unas que usted ya ha intuido durante estas semanas. Vamos a empezar por esas que son las que ya hemos trabajado antes. La primera medida de variabilidad con la que vamos a arrancar es el rango. El rango o recorrido, cualquiera de los dos nombres. Esto ya lo habíamos trabajado antes, cuando estábamos categorizando las variables. El rango o recorrido lo vamos a simbolizar con la letra R mayúscula y eh, recuerde la fórmula, es simplemente coger el valor más grande de la variable, o sea, el máximo de la variable, menos el valor más pequeño de la variable. Es decir, el rango lo que le dice a usted es la distancia, es la longitud del valor que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande de la variable. Claramente, entre más grande sea el rango, es porque los datos están más dispersos, ¿no? Entre más grande sea el rango, es porque los datos tienen un recorrido, eh, una, tienen unas ubicaciones mucho más variables. Claro, si yo al mínimo
si yo al máximo le resto el mínimo, eso me da la distancia que hay entre esas dos. Entonces, si esa distancia, si esa longitud me da una cantidad pequeña, quiere decir que la variabilidad de los datos no es tan grande. ¿Por qué? Porque los datos están unos cerca del otro, ya que esa distancia entre el mínimo y el máximo es chiquita. En cambio, si ese rango aumenta mucho, quiere decir que los posibles valores de la variable son altísimos, lo que quiere decir que la variabilidad de los datos es mucho mayor. Entonces, eh, el rango, pues bueno, un par de observaciones. Lo primero es que em, de alguna manera es directamente, eso se simboliza así, es directamente proporcional a la variabilidad de los datos. Entonces, es más, lo voy a escribir un poco más preciso. El rango, o sea, R, es directamente proporcional a la dispersión, a la variabilidad de los datos. ¿Cómo se lee esto? Entre más grande sea el rango, hay mayor variabilidad, hay mayor dispersión. Segundo, el rango tiene las mismas unidades de la variable de estudio. Claro, si yo estoy trabajando con temperaturas, por ejemplo, pues el máximo está en grados centígrados, el mínimo también, o sea que la diferencia me va a quedar en grados centígrados. Si estoy trabajando en millones de pesos, pues entonces el máximo está en millones de pesos, el mínimo está en millones de pesos, lo que quiere decir que el rango está en millones de pesos. Es decir, el rango conserva la unidad de las unidades de medición, conserva las unidades de medición. Son las mismas unidades de medición de la variable. Eh, um, y la otra característica importante, entonces, bueno, aquí se lo voy a poner aquí. R tiene las mismas unidades de medición que la variable original. Tiene las unidades de medición originales. Tiene las unidades de medición originales. O sea que si usted está trabajando en metros, pues el rango sigue estando expresado en metros. Um, originales. Ok. Es un poco como el promedio, ¿no? Es un poco como la mediana, la moda, los percentiles. Como esas son medidas de tendencia y de localización, esas medidas tienen exactamente las mismas unidades de medición. Lo mismo pasa aquí con el rango. La otra cosa es que el rango es muy sensible a valores atípicos. El rango es sensible a valores atípicos. Y esto ya lo hemos discutido un poco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, claro, si usted incluye en su base de datos o si dentro de su base de datos hay un valor que sea muy grande o hay un valor que sea muy pequeño, pues el rango se afecta demasiado. ¿Por qué? Porque, claro, como usted está calculando el máximo menos el mínimo, si dentro de la base de datos hay un valor muy grande o muy pequeño, pues eso qué va a hacer? Va a aumentar la distancia entre el máximo y el mínimo de una manera considerable. Claro, si usted dentro de la base de datos tiene valores, no sé, entre 0 y 10 y de repente incluye en su base de datos un valor que sea 80, pues mire que al hacer el máximo menos el mínimo, pues ese rango va a aumentar muchísimo. Entonces es una medida muy sensible a valores atípicos, grandes o pequeños, grandes o pequeños. Listo. Entonces por eso es que aquí ya esto es una medida de localización, es una medida de variabilidad nueva, esta no la hemos discutido. Por eso es que dentro del mundo del análisis de datos, a veces en lugar de utilizar el rango, se utiliza otra medida que se llama el rango
intercuartílico. Sé que suena un poco raro, pero ya se va a dar cuenta usted por qué. Intercuartílico. Rango intercuartílico. El rango intercuartílico lo vamos a simbolizar así, RI, de rango intercuartílico. Y bueno, ya usted sospecha lo que está pasando, y es que como el rango, como el rango es una medida que es sensible a valores atípicos, es decir, como el rango de alguna manera se afecta mucho por valores muy grandes o muy pequeños, pues claro, la distancia entre el máximo y el mínimo se aumenta un montón cuando esos datos están incluidos. Pues una manera de alguna forma, robustecer el rango es simplemente eliminando las observaciones que son extremadamente pequeñas o que son extremadamente grandes. Es decir, lo que usted va a hacer es coger el cuartil 3. O sea, no quiero decir que usted vaya a borrar de la base de datos esos valores, no. Lo que quiero decir es que a la hora de calcular el rango, usted va a tener en cuenta únicamente el 50% de los datos centrales. Para eso, usted coge el cuartil 3 y le resta el cuartil 1. Juan Camilo, ¿cómo así el cuartil 3? Ah, bueno, recuerde que el cuartil 3 es un percentil, es el percentil 75. Recuerde que el cuartil 1 es el percentil 25. Entonces, claro, el percentil 75 es aquel valor que acumula el 75% de los datos. Es decir, por debajo del cuartil 3 se encuentra el 75% de las observaciones. Por ende, por encima del cuartil 3 se encuentra el 25% restante. Entonces, de alguna manera gráficamente, si aquí está el mínimo, si aquí está el X mínimo y aquí está el X máximo, claro, el rango total es todo esto, ¿no? Es toda esta distancia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No, en lugar de calcular todo ese rango, todo esto es el rango, ¿no? Todo eso es el rango. En lugar de calcular toda esa variabilidad, toda esa distancia, pues únicamente concéntrese en el percentil 25, únicamente concéntrese en el percentil 25 y también concéntrese en el percentil 75. ¿Para qué? Para que usted únicamente calcule la distancia que hay desde ese percentil 25 hasta el percentil 75. Entonces aquí, ¿qué porcentaje de la información vamos a tener? Aquí va a estar el 50% de los datos, el 50% de los datos centrales. ¿Por qué? Porque antes del percentil 25 me quedan el 25%, ¿no? No cambié de color por algún motivo. No me dejó. Antes del percentil 25, usted tiene el 25% de los datos. Después del percentil 75, usted tiene el otro 25%. Entonces, de alguna manera, como el rango es muy sensible a valores atípicos, pues este porcentaje usted lo está eliminando del análisis, pues, no de la base de datos, del cálculo del rango. Y este usted también los está eliminando. Entonces se está quedando con el 50% de los datos centrales. Entonces, de alguna manera, el rango es una medida menos sensible a los valores atípicos. Pues, ¿por qué? Porque usted eliminó del análisis, eliminó de su cálculo esos valores, pero tiene en cuenta igual, digamos, de alguna manera las mismas características del rango común y corriente. Es decir, el rango intercuartílico
se mide en las unidades originales. O sea, está medido en las unidades originales. Tiene las mismas unidades de medición. Entonces, si usted está trabajando en metros, pues será metros. Si está trabajando en eh, grados centígrados, lo que sea. Y el rango intercuartílico sigue siendo directamente proporcional a la variabilidad de los datos. Es decir, entre más grande sea el rango intercuartílico y el rango también, es lo mismo, quiere decir que los datos están más separados. Por lo tanto, los datos tienen mayor heterogeneidad, o sea, sus valores se empiezan a diferenciar más. Entre más separados estén los datos, hay mayor heterogeneidad entre sus valores. Entonces, estas son dos medidas que se utilizan muchísimo cuando uno está examinando la variabilidad, la dispersión, la heterogeneidad de un conjunto de datos, pues para saber dónde hay mayor o menor dispersión, para saber dónde hay mayor consistencia de la variable, para saber dónde hay mayor homogeneidad. Entonces, vamos a ejemplificar esto con un par de ejemplos bien sencillos. Los vamos a hacer aquí en R porque hacer esto a mano es cansón, es tedioso. Entonces lo vamos a hacer computacionalmente. Para eso voy a tomar este conjunto de datos. Entonces, mire, en este primer ejemplo, y es el ejemplo que vamos a desarrollar durante toda la clase, vamos a considerar una variable que es el tiempo en minutos. Tiempo en minutos en realizar una actividad. Entonces yo tengo dos compañías, tengo dos empresas y voy a evaluar cuánto se demora unos individuos en realizar una tarea determinada para ver dónde hay mayor eficiencia, para ver dónde hay mayor rendimiento, para ver dónde los procesos son mejores. Entonces, para eso, tomamos unos individuos en cada empresa, tomamos una muestra de 7 individuos en cada empresa. Aquí hay 7 datos en cada una de las compañías y a cada individuo se le pidió hacer la tarea y entonces se contabilizó cuánto se demoraron. Por ejemplo, aquí el primero se demoró 34.5, o sea, un poco más de media hora, ¿no? 34 minutos, punto 5, 34 minutos y medio. Este segundo individuo se demoró 30.7, alrededor de media hora, este un poquito más de media hora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos números que usted ve aquí son tiempos, tiempos en minutos, para de alguna forma saber dónde hay mayor eficiencia, dónde los tiempos son más pequeños o más grandes, y poder ver cuál de las dos compañías es mejor en términos de la ejecución de esa tarea determinada, de ese proceso determinado. Entonces, nada, pues voy a abrir aquí R, aquí ya lo tengo abierto. Recuerde que, pues cuando usted abre R, lo primero que va a ver es la consola, el ambiente global y la ayuda. Entonces voy a abrir un script. Recuerde que eso usted lo logra en la parte superior izquierda. Aquí está. Y lo primero que voy a hacer es ponerle un título a esto. A esto lo vamos a llamar medidas de variabilidad. Medidas de variabilidad o de dispersión. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer, recuerde que con el hashtag yo pongo los comentarios, ¿no? Entonces, nada de eso lo va a evaluar el software, ni mucho menos. Y recuerde que todo esto usted lo tiene disponible después en la carpeta de Dropbox o en el Moodle. Entonces, lo primero que voy a hacer es copiar los datos. Entonces, aquí tengo los datos escritos en los slides, en el documento. Entonces, si yo los quiero pasar a R, lo único que tengo que hacer es, pues, concatenarlos. Aquí ya los tengo concatenados, entonces los voy a copiar y los voy a pegar. Listo. Estos son los datos de la empresa 1, los llamé X1. Ah, que yo los quiero llamar empresa 1. Sí, llámelos como quiera. No, es lo de menos. O sea, el nombre es lo de menos.
Entonces, los datos de la segunda empresa son, nada, estos, X2, todos concatenados, separados por comas, pilas. En R, los decimales sí son puntos, pero en R, ¿no? En Moodle, pues como es la versión en español, pues es al revés. Entonces, en R, los puntos sí son separadores decimales. Los puntos sí son separadores decimales. Listo. Bueno, entonces, nada, voy a ejecutar los datos. Aquí le doy run, sombreo los dos conjuntos de datos y les doy run. Aquí ya los tengo en el sistema. Tengo 7 datos en cada caso. Tengo 7 datos en cada caso. De hecho, voy a rectificarlo simplemente por estar seguro. Voy a poner aquí tamaños de muestra. Tamaños de muestra para simplemente, digamos, ir a la fija. Entonces, el primer tamaño de muestra lo voy a llamar n sub 1 y le pongo length, ¿no? Es como nuestro comando para calcular la longitud de un objeto. Y lo mismo hago con x sub 2. O sea que mire, fácil. Copio, copio todo lo que hay aquí y lo pego, pero lo pego abajo. ¿Y qué hago? Ah, pues le cambio el 1 por el 2 y le cambio el 1 por el 2. Es todo. Vamos a ver los tamaños de muestra. Entonces voy a ejecutarlos. Voy a ejecutar el primer tamaño de muestra. Ah, ahí ya me salió 7, perfecto. Y aquí también 7, perfecto. Ahí están los dos tamaños de muestra. Muy bien. Eso era simplemente para rectificar que todo estaba en orden, para recordar cómo se calculaba un tamaño de muestra. Entonces, vamos a ver los rangos. Vamos a calcular los rangos. Entonces, recuerde que los rangos R siempre es igual a, ya sabe, ¿no? El valor máximo menos el valor mínimo. Listo. El valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Entonces lo voy a hacer aquí. Simplemente voy a poner el max de x1 menos el max de x sub 2 y no, menos el mínimo de x sub 1, ahí me equivoqué. Entonces es el máximo de la primera empresa menos el máximo de la segunda. Y vamos a ver cuánto nos da. 5.3. 5.3. O sea que la distancia entre el valor más pequeño y el valor más grande me da de 5 minutos en la primera compañía. Bueno, vamos a compararlo con la segunda. Entonces, lo mismo, control C, control V. Entonces aquí le pongo 2 en lugar de 1. Aquí le pongo 2 en lugar de 1. Y listo, vamos a ver. 12.2, wow. Entonces, aquí usted se imagina, la distancia en la primera compañía, en los tiempos de ejecución de esa tarea, en los tiempos para hacer esa actividad, la distancia entre el mínimo y el máximo era de 5.3, mientras que en la segunda me dio de 12.2 minutos, ¿no? O sea que el valor más pequeño del más grande en la segunda compañía están separados por 12.2 minutos. Claro, aquí yo ya empiezo a ver que hay mayor variabilidad de los tiempos en la segunda compañía, porque ese tiempo me da mayor. O sea, la separación entre el mínimo y el máximo en la segunda es mayor, es más del doble que el de la primera. Entonces, si yo me imaginara los conjuntos de datos, pues yo me los imaginara, si yo me los imaginara representados, pues los puntos, los datos de la primera compañía van a estar un poco más concentrados que los de la segunda. ¿Por qué? Pues porque el rango en la segunda me está dando mucho mayor. Entonces alguien me puede decir, ok, eh, usted me acabó de decir, Juan Camilo, que el rango es sensible a valores atípicos. Entonces, tal vez este valor del rango está siendo muy influenciado por esos datos atípicos en la segunda compañía. Entonces, por qué no calculamos los rangos intercuartílicos
para eliminar la influencia de los valores atípicos. De pronto, en la segunda compañía hay personas muy lentas o muy rápidas haciendo la tarea. Entonces, de pronto eso es lo que está, digamos, influenciando de alguna manera la variabilidad del rango, que está reflejando el rango. Entonces, eliminemos esos valores, así que calculemos el rango intercuartílico. Entonces, recuerde, RI simplemente es igual a el cuartil número 3 menos el cuartil número 1. ¿Listo? Entonces, bueno, hagámoslo muy fácil. Tenemos la función quantile, ¿no? Entonces voy a coger el percentil, el percentil 75 de la primera variable menos el percentil menos el percentil 25 de la primera variable. Recuerde que quantile me permite a mí calcular los percentiles cuando los datos son brutos. Y como es el cuartil 3, o sea, el percentil 75, me toca escribir 0,75 menos el cuartil 1, o sea, el percentil 25. Entonces, mire que ahí lo que estoy haciendo es eliminar el 25% de los datos inferiores y el 25% de los datos superiores a la hora de calcular el rango. No, no es que los esté eliminando de la base de datos por ningún motivo, ¿no? Ahí están en la base de datos todos los datos. Solo que a la hora de calcular el rango, estoy quitando esos valores. Bueno, en la primera compañía me da, vamos a verlo, 1.7. 1.7. No vaya a pensar que este 75% es que me quedaron los 75% de los datos. No, ese 75% es una etiqueta heredada del primer objeto, que es el percentil 75. Entonces, no vaya a pensar que aquí dice 75%, entonces no vaya a pensar que me quedaron el 75% de los datos o algo así. No, eso es una etiqueta heredada del primer cómputo. Entonces, si lo hacemos para el segundo, mire que lo único que hago es un control C. eh, sí, aquí ya alguien me está mencionando una rutina nueva, ya la vamos a ver. Eh, Hago lo mismo para la segunda compañía, entonces ahora lo único que hago es poner los valores de la segunda. Entonces vamos a ver cuánto me da el rango intercuartílico, vamos a ver si me da mayor o me da menor, no sé, vamos a verlo. Ah, me da 3.35. Mire que me sigue dando mucho mayor, me sigue dando casi que el doble otra vez. O sea que a pesar de que yo me concentro únicamente en el 50% de los datos centrales, a pesar de que únicamente me concentro en el 50% de los tiempos en la mitad de las observaciones de cada compañía, pues la variabilidad en la segunda es claramente mayor. Es decir, los tiempos están más separados los unos de los otros, hay mayor heterogeneidad en la eficiencia a la hora de ejecutar la tarea. Aquí, aquí Brandon y Nidia se dan cuenta de una rutina nueva, se llama diff. Claro, la voy a ejemplificar aquí. Gracias por el comentario. Claro, alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y yo no lo puedo calcular todo al tiempo? Y yo, claro que sí. Usted puede escribir simplemente quantile, puede poner x1, pues que son los primeros datos, y en props usted pone los percentiles, ¿no? El 0.25, coma, y el 0.75. O sea, de alguna manera, usted está calculando los dos percentiles al mismo tiempo. O sea, usted escribe quantile, o sea, percentil, del primer conjunto de datos y los dos percentiles. Listo. Entonces, si yo ejecutara eso, mire lo que pasa. Me da el 32.6 y el 34.3, o sea, los percentiles. Entonces, si alguien quiere, lo que podría hacer es, no, pues fácil, Juan Camilo, yo escribiría simplemente en la consola 34.3 menos 32.6.
Y nada, eso me da el 1.7 que ya me había dado. Por eso yo le decía hace un segundo que este 75% no es que hiciera referencia a algo, simplemente es una etiqueta heredada del primer cálculo. Entonces, como sugiere Nidia y como apuntaba Brandon también, eh, la rutina diff es una rutina que uno puede ejecutar sobre dos valores, como en este caso. Entonces, mire, escribo diff después de calcular esos dos valores. O sea, esto es como una rutina anidada. Primero calculo los percentiles y luego de calcular los percentiles, calculo la diferencia, difference, correcto. Entonces, mire, me va a dar 1.7, igual que antes. Profe, pero siempre da positivo, o sea, aún así que primero sale. No, es una buena inquietud. Siempre coge el segundo menos el primero. Ah, ok. Y, O sea, si yo los pongo al contrario, o sea, 0,75,025 me da negativo. claro, correcto. Ok. Y también, también como me dicen aquí por el audio, si usted quiere le puede meter no solamente dos números, sino le puede meter cinco números y empieza a hacer las diferencias de a dos, una después de la otra. Listo. Ahora, otra cosa importante es, eh, Juan Camilo, me toca hacerlo así? Y la respuesta es no. Digamos que usted tiene la rutina aquí, summary, digamos el resumen de 6 números que vimos la vez pasada. El resumen de 6 números era la rutina summary. Y usted puede escribir el summary de x1 y puede escribir el summary de x2. Entonces vamos a examinar un poquito esto antes de continuar. Entonces mire, el summary era una rutina, es una rutina que me calcula las medidas de tendencia. Es una rutina que me resumen las medidas de tendencia. Vamos a verlas. Me da el mínimo, el máximo, los cuartiles y la media. Entonces, en la primera compañía, la persona que menos se demoró fue 30.7 minutos. Y la persona que más se demoró fue 36. El promedio fue de 34 minutos y la mediana de, perdón, el promedio fue de 33.5 minutos y la mediana de 34. O sea que como estos dos valores coinciden más o menos, son aproximadamente iguales, vamos a decir que los datos son simétricos, por lo tanto no hay valores eh, influyentes o valores que sesguen la distribución de los datos. Así como en el ejemplito que yo le daba la vez pasada de un grupo de personas con unos ingresos y de repente se me mete una persona millonaria, entonces la media se me jalonea un montón para la derecha. Aquí no está sucediendo eso. Y ahí están los cuartiles también. Vamos a ver qué pasa en la segunda compañía. Huh. En la segunda compañía, mire esto tan interesante. Promedio igualito que en la primera. Mediana igual que en la primera. Entonces alguien me puede decir, basados en las medidas de tendencia central, basados en la media y en la mediana, basados en la media y en la mediana, alguien me puede decir, estas dos compañías tienen la misma eficiencia. Los empleados en ambas tienen tiempos de ejecución igualitos, porque mire que en promedio, los empleados de ambas compañías se demoran lo mismo ejecutando la actividad. En mediana, los empleados de cada compañía se gastan lo mismo haciendo la actividad. O sea que la centralidad del conjunto de datos es exactamente la misma en las dos compañías. O sea que las dos compañías son igual de eficientes. Y la respuesta es, ok, digamos, usted tiene un punto ahí, las medidas de tendencia son exactamente las mismas en ambas compañías, pero ¿será cierto que son igual de eficientes? Y la respuesta ya la estamos intuyendo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque mire que la variabilidad en las compañías es totalmente diferente. En una es el doble que en la otra. Mientras que en la primera compañía
la persona menos eficiente le daba de 30 minutos, punto 7. En la segunda le da de 27 minutos, o sea, mucho menor. Y en la primera compañía, el máximo era de 36. En cambio, la otra es de 39. Entonces hay mayor variabilidad en la segunda. Hay menos consistencia. Hay menos homogeneidad en la segunda. Entonces, este es uno de los mensajes más importantes de la clase de hoy y es, siempre que examine las medidas de tendencia, pilas, siempre que examine las medidas de tendencia, no solo se quede con eso, también examine las medidas de variabilidad. Porque usted aquí tiene el ejemplo perfecto de dos compañías, de dos situaciones que tienen el mismo promedio, la misma mediana, pero una es el doble de variable que la otra. O sea, la segunda es mucho menos consistente que la primera. O sea que la eficiencia está más garantizada está más representada en la primera compañía. Juan me dice, Juan Camilo, ¿de qué me sirve la función range? Entonces, siempre que tengan esas dudas, lo cual me parece perfecto, los invito a explorarlas. Entonces, miren esto. Voy a poner aquí range supongamos que uno no tiene ni idea qué es range. Eso traduce rango, ¿no? Pero bueno, supongamos que uno no tiene ni idea qué es range. Entonces voy a poner range de X1 y vamos a ver qué me da. 30.7 y 36. O sea que la función range lo que hace es calcular el mínimo y el máximo, ¿no? Y si yo le agrego el diff, pues me va a dar la diferencia, ¿no? Si yo le agrego el diff, me va a dar la diferencia. Perfecto. Buena observación, Juan. Muy bien. Entonces, cuando yo no esté o cuando usted quiera experimentar, simplemente haga el cálculo, mire a ver qué pasa en el script, pues. Es otra manera de calcular el rango. Bueno, listo. Ya tenemos dos maneras diferentes de evaluar cómo es la variabilidad en un conjunto de datos, con el rango y el rango intercuartílico. Y en este ejemplo, lo que hemos visto es que la segunda compañía es mucho más heterogénea que la primera, por lo menos con el rango y con el rango intercuartílico. Listo. Vamos a continuar. Una de las desventajas de estas dos medidas es que no hacen referencia a ninguna medida de tendencia central. Me explico. Ya acabamos de ver que ambas empresas, ambos conjuntos de datos, tienen exactamente el mismo promedio y exactamente la misma mediana. Y bueno, ya calculamos el rango intercuartílico, ya estamos intuyendo que la segunda compañía es mucho más variable que la primera, listo. Pero entonces, lo malo de este rango y de este rango intercuartílico es que, si usted se da cuenta, en la fórmula, en ningún lado aparece ningún punto de referencia, no aparece ni el promedio ni la mediana, por ejemplo. Entonces vamos a definir unas medidas que sí tengan en cuenta esos valores. Entonces vamos a arrancar. La primera, usted de hecho ya la conoce. Aquí la voy a anotar como si fuera la tercera medida, pero pues ya usted la conoce. Y digamos, alguien me puede decir, ok, voy a coger el promedio, voy a arrancar con el promedio. Voy a coger el promedio como punto de referencia. Voy a coger el promedio como medida de centralidad y quiero ver qué tan concentrados están los datos respecto al promedio. Esa es la idea general aquí. Yo sé que ambas compañías tienen el mismo promedio. Mire, 33.5 minutos y 33.5 minutos. Los individuos de ambas compañías se demoran lo mismo en promedio. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, ok,
Para cada compañía, quiero ver qué tan cerquita están los datos del promedio. Claro, si los datos están cerquita al promedio, quiere decir que hay mayor homogeneidad respecto al promedio. Y si los datos están más lejos, quiere decir que hay más heterogeneidad respecto al promedio. Entonces, hagamos eso. Entonces alguien me puede decir, ok, voy a tomar como punto de referencia el promedio. Entonces voy a calcular las distancias de los datos respecto al promedio. O sea, quiero ver qué tan cerca están los datos respecto al promedio. Eso se llaman las desviaciones, ¿no? Desviación de un dato respecto al promedio. Lo voy a poner aquí a X barra, respecto al promedio. Las desviaciones de un dato respecto al promedio, pues es la distancia que hay entre ese dato y el promedio, ¿no? Es la distancia que hay entre ese dato y el promedio. Esas distancias, de hecho ya las calculamos una vez, escoger el dato, escoger cada datico y restarle el promedio. Esas son las desviaciones y se simboliza así con la letra D, con la letra D minúscula. Cada dato menos el promedio. Entonces, si yo calculo estas distancias, pues voy a tener una idea, voy a tener una guía de qué tan cerquita están los datos respecto al promedio. Entonces, calculémoslas aquí en R súper rápido. Entonces, vamos a ponerlas aquí. Aquí vamos a poner desviaciones respecto al promedio. Alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿por qué el promedio y no la mediana? La verdad es porque sí, si usted quiere hacerlo con la mediana, hágalo con la mediana. La verdad sea dicha, eh, las medidas más populares son respecto al promedio. ¿Pero se puede con la mediana? Claro que se puede con la mediana. Entonces vamos a arrancar con lo más popular, que es lo del promedio. Entonces voy a coger los datos de la primera compañía, voy a limpiar la consola, voy a coger los datos de la primera compañía y les voy a restar el promedio. Cómo se calculaba el promedio? Ah, con min, ¿no? Min de X1. Listo. Súper. Y mire los datos y mire las respuestas. Ok. Y ahora hagamos lo mismo, pero con la segunda compañía. Entonces, copio, control C, control V, y lo pego y lo... Listo. Entonces, varias cosas. Primero, aquí, en este ejemplito chiquito, porque tenemos 7 datos en cada compañía, tenemos una muestra de tamaño 7 en cada compañía. Lo que estamos viendo es que las distancias, ¿dónde se ven más pequeñas? A ver, ¿dónde se ven más pequeñas esas distancias? En el primer caso, ¿no? En el primer caso, mire que las distancias son más pequeñas, ¿no? 1, menos 2.8, menos 0.6. Claro, si usted mira la segunda compañía, mire este aquí, menos 6, ese está grandote, 6.2, este está grandote, menos 1.8 está grandote. Bueno, entonces, solamente viendo esas distancias, ahí yo ya veo que, en cambio, en la primera compañía, usted mire, 0.5, 0.6, bueno. Solamente viendo esas distancias, yo digo, bueno, en la primera compañía, los datos están más cerquita al promedio porque esas distancias son más pequeñas. Mientras que en la segunda, las distancias se están dando más grandes. Mire que las magnitudes son mayores. Claro, alguien me dice, no, Juan Camilo, pero mire que hay un 0.5. Claro, ahí hay un 0.5. Pero mire que aquí hay un menos 6. Aquí hay un 6.2. O sea, en la segunda compañía las distancias parecen ser mayores. Entonces, varias observaciones. Primero, cómo así que hay valores positivos y negativos?
Entonces aquí es cuando usted dice, bueno, sí, si el D sub I, si una diferencia, si una desviación me da positiva, o sea, me da mayor que cero, es porque el dato será menor o mayor que el promedio. Si una distancia me da mayor que cero, es porque el dato es más grande que el promedio. Ok, es porque el dato es más grande que el promedio. Muy bien, mayor, exacto. Ahora, si la distancia me da negativa, pues es lo contrario. Por eso es que me aparecen valores negativos y positivos, porque hay unos individuos que están por debajo y otros por encima del promedio. Ok, aquí me equivoqué. Aquí no es cero, aquí es X barra, ¿no? Mm, ok, aquí es X barra. Eh, ahora se me cerró mi tablero. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ojalá que no haya perdido nada de los apuntes. Muy bien. Entonces, si es mayor que cero, es porque el dato está por encima del promedio. Si es menor que cero, es porque el dato está por debajo del promedio. O sea que si la distancia es exactamente igual a cero, es porque el dato es exactamente igual al promedio, ¿no? Listo, entonces tenemos estas tres conclusiones. Por eso es que en este caso me aparecen unos datos positivos, otros negativos. Bueno, ok. Entonces alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, mire que yo ya me, yo ya sé, así a simple vista, puedo ver que en la segunda compañía, pues como que las distancias son mayores, ¿no? Claro, hay un 0.5, pero en la mayoría de los casos las distancias son mayores. Unas negativas, otras positivas. Entonces yo ya sé cuándo un dato está por encima o cuándo un individuo está por debajo del promedio. Ok. Pero alguien me puede decir de una, no, pero mirar las diferencias así nomás, mirar las diferencias así nomás es muy poco, es muy poco didáctico porque es muy poco práctico, porque ¿qué pasa si yo tengo 1000 datos? Pues yo no me voy a poner a ver las diferencias una por una, pues porque a qué horas acabo. ¿Qué pasa si tengo 1 millón de datos? Pues yo no me caben ni en la pantalla ni siquiera. Entonces no me voy a poner uno por uno a mirar, pues si son más grandes o más pequeños. No, eso no tiene sentido. Entonces alguien me puede decir, no, pues tratemos de condensar toda esta información, tratemos de condensar todos estos valores y pongámoslos en una sola cantidad. Es decir, resumamos todas estas distancias en una sola cantidad, pues para no estar viendo una lista de números ahí. Entonces es una excelente idea. Entonces alguien me puede decir, pues fácil, sume desde el primer dato hasta el último dato todas esas distancias. Es decir, coja desde el primer dato hasta el último dato la sumatoria de cada dato menos el promedio, pues para condensar en un solo valor todas esas distancias. Y como pues para no tener que ver una cosa para no estar ahí viendo a ojo a ver cuáles distancias son mayores y cuáles son menores. Y esa es una excelente idea, pero ¿qué pasa si yo hago esta sumatoria? Esta ya la vimos antes, ¿no? Esta es una excelente idea, como tratar de sumar esas distancias pues para condensar todos esos números en uno solo. Pues bueno, eso es un excelente punto de vista, pero Da cero, ¿no? Muy claro, cercano a cero. es todo a cero siempre. Excelente, gracias. Es todo a cero. Es más, veámoslo. Veámoslo aquí. Y esto ya lo habíamos visto. Este es el centro de gravedad de las dos cosas. Entonces voy a poner aquí suma de las desviaciones. Desviaciones. Entonces, claro, si yo, mire, voy a coger control C, voy a pegar lo de la primera compañía. Entonces voy a poner sumatoria de
las desviaciones. Y lo mismo lo hago para la segunda compañía, ¿no? Listo, sumatoria de las desviaciones, listo. Entonces, vamos a condensar, vamos a sumar esas distancias en los dos lados. ¡Pum! ¡Pum! No me va a decir que me equivoqué, ¿no? No me va a decir, uy, no, Juan Camilo le dio mal porque mire que le dio menos 3.55 y 3.55. O sea, se equivocó. Entonces, no, cero. Claro, Brandon, ahí está, cero. Recuerde, E a la menos 15, ¿no? E a la menos 15. Notación científica. O sea, 0.000000000000000 14 ceros, 3.55. Bueno, menos, ¿no? Y en el otro sí es positivo. Eso es cero. Lo que pasa es que la máquina, lo que pasa es que el computador funciona con precisión. Y a una precisión de una, ni siquiera eso es eso ni siquiera es una billonésima, ¿no? Eso es más que una billonésima. Eso es, ni siquiera sé cómo se dice ese número. Con una precisión de más de una billonésima, eso da cero en ambos casos. O sea que, a pesar de que era una muy buena idea condensar todas esas distancias en una sola, pues si yo sumo simplemente esos números, pues me va a dar cero. Y espero que estén viendo cuál es el problema. El problema es que, pues unas distancias me están dando positivas y otras negativas. O sea que como el promedio en ambos casos es el centro de gravedad, pues en ambos casos me tiene que dar cero. Y el hecho de que eso me dé cero no quiere decir que la variabilidad sea la misma en las dos compañías. Eso es muy falso. ¿Por qué? Pues porque en la segunda compañía claramente las distancias son mayores. Lo que pasa es que como unas cosas son positivas y otras son negativas, entonces pues por eso es que me está dando cero. Aquí Sebastián dice una muy buena idea, excelente idea. Sebastián dice, pues saque los valores absolutos. Perfecto, perfecto. Eliminemos los signos de las distancias. Si yo elimino los signos de las distancias, ahí sí voy a poder hacer la sumatoria. Entonces, esa es una excelente idea, Sebastián. De hecho, en R, y lo voy a escribir aquí, en R, para sacar el valor absoluto, en R, el valor absoluto, un segundo, en R, el valor absoluto de X se saca así, absolute, ¿no? Abs de X, se hace así, abs de X, así se hace en R. Claro, esa es una excelente idea. Ahora, de hecho, hay una medida de variabilidad que se basa en los valores absolutos y es una medida que se utiliza a veces. Es una excelente idea, Sebastián, y de hecho yo esperaba que alguien me dijera eso. Lo malo del valor absoluto, entre comillas malo, es que no tiene unas propiedades muy chéveres. ¿Por qué? Después, más adelante en el curso, nosotros vamos a hacer unas optimizaciones. Y optimizar el valor absoluto es difícil porque la derivada en cero no existe. Entonces, ahí voy a tener un problema de cálculo, digamos, harto. Entonces, claro, ahí ya Joshua me lo dijo. Entonces, elevarlo al cuadrado. Exacto, esa es la solución. Gracias, Joshua. La solución es esa, elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque la optimización de un cuadrado es mucho más fácil que la del valor absoluto. Pero, ¿se podría con valor absoluto? Sí, sí se podría y es una excelente idea. Entonces, yo voy a hacer aquí en clase lo más popular, que es lo de elevar al cuadrado. Entonces, voy a cambiar de hoja. La cuarta medida con la que vamos a trabajar, se llama varianza. La cuarta medida con la que vamos a llamar se llama varianza. La varianza es precisamente eso que me acabaron de decir, elevar al cuadrado.
Entonces la varianza se simboliza así con la letra B mayúscula de X, así varianza de X, o simplemente S al cuadrado, cualquiera de las dos. El cuadrado se le pone es precisamente para recordar que estoy elevando al cuadrado. Entonces alguien me puede decir, ok, coja la sumatoria de todas esas distancias elevadas al cuadrado y súmelas desde el primer dato hasta el último. Y honestamente, eso es lo que hay que hacer. Coger todas esas distancias, elevarlas al cuadrado y, y sumarlas. Pero entonces alguien me dice, Juan Camilo, pero hay aquí algo raro porque, listo, ya eliminé el problema de los signos, ya estoy sumando las distancias, ya todo está perfecto. Y sí, está perfecto. Pero supongamos que la primera compañía tiene 7 datos, lo cual es verdad en este caso, pero supongamos que la segunda compañía, en lugar de tener 7, tiene, no sé, 20 datos. ¿Sería justo comparar simplemente la suma? Es decir, ¿sería apropiado, sería de alguna manera comparable simplemente sumar y ya? Y la respuesta es no. Pues porque si en un lado tengo más datos que en otro, exacto, tocaría dividir sobre n. Listo, esa es. Entonces, listo, así se define la varianza. La varianza se define sobre n. Entonces, sume todas esas cosas y de luego divide entre n, pues para que sea comparable. Ahora, un detallito extra. Listo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. El detallito extra es que eh, nosotros en un par de semanas, aquí Joshua ya se está adelantando un poco y lo vamos a decir de una vez, nosotros en un par de semanas vamos a trabajar con estimaciones con poblaciones. Entonces, como vamos a trabajar con estimación de poblaciones, cuando usted utiliza la división sobre n, usualmente es la varianza que se calcula cuando usted tiene una población. Entonces, esta es la varianza poblacional. La varianza poblacional es esta fórmula que usted está viendo aquí y es la fórmula que usted utiliza cuando tiene un censo, o sea, cuando usted tiene todos los datos. Cuando usted tiene cuando usted tiene los datos de una muestra y no de un censo, se calcula es la varianza muestral. Y no vaya a pensar que es diferente al anterior, es exactamente la misma cosa. O sea, el concepto es igualito, todo es lo mismo. La varianza muestral es exactamente la misma cosa que acabamos de decir, y de hecho, la voy a simbolizar de la misma manera. O sea, así como con una b de x o así como con una s al cuadrado, lo mismo. Es exactamente la misma fórmula. Mire, sumatoria desde el primer dato hasta el último de cada dato menos el promedio y todo al cuadrado. Pilas, se resta primero, luego de restar se eleva al cuadrado y al final sí se suma, ¿no? Ese es el orden de las operaciones. Restar, elevar al cuadrado al sumar. Y al final se divide, pero se divide entre n menos 1. Y usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿cómo así? ¿Por qué n menos 1? Hay una razón específica técnica que tiene que ver con la estimación en poblaciones que indica que el valor adecuado para dividir es n-1 en lugar de n cuando usted tiene los datos de una muestra. Si usted tiene los datos de un censo, divide entre n de una. Si usted tiene los datos de una muestra, divide entre n-1. ¿Por qué n-1? Porque hay una razón técnica de estimación que así lo indica. Por ahora no vamos a ver por qué, pues porque lo confundo. Entonces, simplemente piénselo así. Esta es la varianza. Varias cosas. Pilas. La varianza tiene
lo voy a escribir así con símbolos. La varianza, ese cuadrado, tiene unidades. ¿Qué unidades de medición? Tiene unidades cuadráticas. Tiene unidades cuadráticas. ¿Cómo así cuadráticas, Juan Camilo? Pues claro, porque si yo estoy elevando al cuadrado, pues estoy cogiendo las unidades y también las estoy elevando al cuadrado. O sea que si tengo minutos, pues la varianza queda expresada en minutos al cuadrado. Si tengo pesos, me queda en pesos al cuadrado. Si estoy grados centígrados al cuadrado. Aquí dice Juan algo. Eh, am, si yo tengo unos datos sobre la misma medición de un objeto, digamos su altura, para hallar su varianza, ¿se considera muestral o poblacional como tal? Se considera muestral. ¿Por qué? Porque si fuera población, yo me tendría que quedar midiéndolo infinitas veces, ¿no? Porque ese proceso de medición yo lo tendría que hacer una y una y una y una y una y una otra vez. Excelente, excelente comentario, Juan. Excelente comentario. Sí, en ambas. En ambos casos es cuadrático. Muy buen comentario, Brandon. En ambos casos es cuadrático. ¿Por qué? Porque en ambas fórmulas estamos elevando al cuadrado. Excelente. Entonces, aquí usted ya ve algo incómodo. Lo incómodo es que tengo unidades cuadráticas. O sea que si tengo kilómetros, pues kilómetros al cuadrado. Si tengo dólares, dólares al cuadrado. Si tengo centímetros, centímetros al cuadrado. Entonces, número uno, eso. Número dos, como esto nace de las distancias, aquí Juan ya está yendo un pasito más allá. Ya vamos en ese sentido, Juan. Sí, ese es el paso siguiente. La varianza es directamente proporcional a la variabilidad. O sea, mire que todo esto nace, mire que todo esto nace de las distancias respecto al promedio, no la mediana, respecto al promedio. Entonces, si las distancias son chiquitas, pues al elevarlas al cuadrado siguen siendo chiquitas y al dividir pues sigue siendo chiquito. O sea que entre más grande sea la varianza, hay mayor heterogeneidad, o sea, mayor variabilidad. Entre más grande sea la varianza, hay mayor volatilidad, mayor dispersión. Profe, una pregunta. Ajá. Pero a lo que nosotros elevamos al cuadrado, si nuestra varianza, digamos, en un caso es menor a 1, o sea, entre 0 y 1, no sé, digamos, un tercio, cuando uno la eleva al cuadrado se hace aún más pequeña. Ujú. Y si una es más grande de 1, se hace más grande. Digamos, si es 2, pues se vuelve 4. Entonces ahí no habría Correcto. como una disparidad, si No, son mayores o menores a 1. buen comentario. Es decir, yo entiendo lo que me están diciendo y es, eh, claro, si los datos, si los datos están entre 0 y 1, o si los datos son mayores a 1, eh, al elevar al cuadrado, pues en algunos casos se van a elevar más, se van a aumentar más y en otros se van a disminuir más. Claro, eso es una excelente observación. Pero entonces aquí la respuesta va en dos sentidos. La primera es que, claro, cuando elevamos al cuadrado, quedan las unidades al cuadrado. O sea que a pesar de que se encojan cuando están entre 0 y 1 y se aumenten después de 1, pues como son unidades al cuadrado, pues eso ya está, digamos, como que tenido en cuenta en que lo estoy expresando en centímetros al cuadrado o pesos al cuadrado o lo que sea. Y segundo, si estoy haciéndolo con dos conjuntos de datos, pues ese efecto que me están diciendo, pues lo estoy haciendo en ambos casos. Entonces, como que no estoy peleando sucio de alguna manera. Pero muy buena observación. Ahora, fíjense que en últimas,
Yo estoy promediando todos esos números. Entonces, como que de alguna manera estoy como compensando si están entre 0 y 1 o mayores que 1, porque estoy en últimas sacando un promedio. Entonces, alguien me puede decir, ok, vamos a ver si eso es cierto o no en este conjunto de datos. Entonces, aquí varianza muestral, también se llama, la varianza muestral también se llama cuasivarianza. Es otro nombre. La varianza muestral la vamos a sacar en ambos casos. Alguien me puede decir, ok, pues cojo los datos. Luego les resto el promedio. Listo. ¿Qué hacía después? ¿Sumar o elevar al cuadrado? Lo que tengo que hacer es eliminar los signos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, bueno, primero elevo al cuadrado. Primero elevo al cuadrado, listo. Elevé al cuadrado. Ok, luego de elevar al cuadrado, sí sumo. Listo. Y después de hacer la sumatoria, para dejar todo como en las mismas condiciones, pues divido entre el tamaño de la muestra, que sería N1, ¿no? Que sería N1 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque estamos trabajando con una muestra, no estamos trabajando con una población. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto me da la varianza. Me da 2.9. 2.9 minutos al cuadrado. ¿Cómo será un minuto al cuadrado? Ni idea. Bueno, hagámoslo con la segunda. Entonces, control C, control B, y lo único que tengo que hacer es, en lugar de 1, ponerle 2, en lugar de 1, ponerle 2, en lugar de 1, ponerle 2. Ah, sí, muy bien. Ya están ya, claro, excelente observación, Juan. Entonces, mire que la segunda, voy a borrar la consola por un segundo. La primera varianza me da 2.9 minutos al cuadrado y la otra me da 14.3. Entonces ahí yo ya estoy viendo, no, definitivamente, incluso respecto al promedio, la segunda compañía es más heterogénea. O sea, hay una mayor variabilidad, hay una mayor volatilidad de los tiempos de ejecución de la tarea en la segunda compañía respecto al promedio. O sea, los datos están más alejados respecto al promedio. O sea que en la segunda compañía el promedio es menos representativo del conjunto de datos, porque los datos están más alejados, son más heterogéneos. Y aquí haciéndole caso a Juan, él me dice, oye, ¿y no hay una rutina para hacer esto más fácil? Claro, la respuesta es sí. Es la función var. Entonces, var de x1, vamos a ver si me da lo mismo. Sí, 2.9. El var de x2, 14.37. Perfecto. Sí, hay una rutina. Entonces, de ahora en adelante, Juan Camilo, ¿lo puedo hacer con var directamente o me toca hacer toda esta cosa larga? No, como a usted más le guste. Pues yo honestamente, Profe, pero, siempre utilizo el var. ¿Sí? pero si es una población, ahí ¿cómo sabe? Si es Mm, poblacional o siempre es muestral. En este caso siempre es muestral. la función var en R está implementada para un caso muestral, siempre, siempre. O sea que por defecto, la función está implementada para que divida entre n menos 1. Entonces, si yo quiero sacar la muestral, si yo tuviera un censo, ¿qué debería hacerle a ese número? Pues tengo dos opciones. O utilizo la fórmula larga que está aquí y en lugar de entre n menos 1, pues pongo n menos 1 y ya, sin restarle el 1. O sea, la opción larga, entre comillas, de calcular la poblacional sería coger esta fórmula y no restarle el menos 1 y listo. O la otra opción sería coger esta función var y al resultado multiplicarlo por n menos 1 y luego dividirlo por n para que todo me quede dividido entre n directamente. Pero sí, como dice Brandon, pues eso casi nunca es poblacional, la verdad. Es rara a la vez. Entonces, dos opciones. Si es poblacional, pues o cojo la opción larga y no le resto el menos 1, o cojo la versión corta y la multiplico por n menos 1 y el resultado lo divido entre n, pues para que me quede lo que es.
Listo. Entonces, pilas. Ya estamos de un pelo. ¿Por qué? Porque dijimos, ya acabamos de comprobar que respecto al promedio, la varianza, la variabilidad de la segunda compañía es mucho mayor que la de la primera. O sea, es mucho mayor. O sea que la primera compañía es más consistente en sus tiempos de ejecución y por lo tanto más homogénea y por lo tanto más eficiente que la primera, que la segunda. Listo. Entonces alguien me puede decir, alguien que se sienta incómodo con las unidades de medición, me puede decir, no, Juan Camilo, esos minutos, ¿qué es un minuto al cuadrado? Y yo le voy a decir, no tengo ni idea qué es un minuto al cuadrado. Entonces ahí hacemos lo que dice Juan hace un segundo y es saquémosle la raíz. A eso, esa va a ser nuestra sexta medida, se llama desviación estándar. Se llama desviación estándar. Y la desviación estándar es simplemente, la vamos a simbolizar con la letra S, y es simplemente la raíz de la varianza, o sea, la raíz de S al cuadrado. Entonces, la desviación estándar, muestralo poblacional, es simplemente la raíz de la varianza. ¿Qué saco yo sacando la raíz de la varianza? Primera cosa que saca, pues le queda que la desviación estándar tiene unidades, se escribe así, unidades lineales, o sea, las unidades originales. ¿Sí? Cuando llego aquí lineales, son las unidades originales. Si es minutos, minutos, si es pesos, es pesos, si es años, lo que sea. Y segundo, como es una transformación de la varianza, es una transformación de hecho estrictamente creciente de la varianza, entonces la desviación estándar sigue siendo directamente proporcional a la variabilidad. Listo. Entonces, bueno, hagámoslo en R por un segundo, simplemente para eliminar las unidades de medición. Hagámoslo aquí, hagámoslo acá. Entonces aquí voy a poner la desviación estándar. Entonces, desviación estándar o típica. Desviación estándar o desviación, se llama así también, desviación típica. Cualquiera de los dos nombres. Entonces, pues fácil, coja la raíz de, ¿no? Raíz de, o sea, square root, SQRT, de la varianza. Square root de la varianza, o sea, de x1. Entonces es un anidamiento de funciones nuevamente, ¿no? Primero saque la varianza y luego la raíz cuadrada. Entonces vamos a ver cuánto me da. En el primer caso me da 1.7 y en el segundo me da 3.79. Entonces, mire, en unidades originales, la variabilidad respecto al promedio me da en la primera compañía de 1.7 minutos, 1.7 minutos, y en la segunda me da de 3.79 minutos, casi 3.8 minutos, casi más del doble. Nuevamente comprobamos que respecto al promedio, los tiempos de ejecución son mucho más heterogéneos o mucho más volátiles que respecto al que en la primera compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que tengan el mismo promedio, a pesar de que ambas compañías tengan los mismos promedios de ejecución de las tareas, la primera es mucho más consistente, es mucho más eficiente que la segunda, porque la volatilidad de la segunda, la variabilidad de la segunda es mucho mayor. Listo. Entonces alguien me puede decir, y ya con esto vamos llegando, vamos avanzando en el tema. Alguien me puede decir, ok, entiendo perfectamente eso, pero entonces ese 1.7, ese 3.7, claro, claramente de estas cifras se nota que la segunda compañía es más variable que la primera respecto al promedio. Pero ¿esos valores son grandes o son pequeños? Es decir, ese 1.7 es un valor grande o pequeñito. Entonces, bueno, antes de que se me olvide,
Hay otra rutina en R para calcular la desviación estándar, es esta, SD, Standard Deviation. Entonces aquí usted le pone, lo voy a hacer en ambos casos. Ajá. Ah, lo voy a hacer en ambos casos, vamos a ver si me da lo mismo o no. Voy a calcular las desviaciones estándar en lo que ya tenía. Entonces, Standard Deviation. Entonces, esa ya trae la raíz de una, por si usted no quiere, ¿no? Entonces, mire que le da lo mismo, ¿no? Listo. Entonces, para saber si un número es grande o un número es pequeño respecto a la desviación estándar, eh, mire que aquí va la otra medida. Entonces, voy a utilizar otro color. Se definió otra medida. Esa otra medida sería la séptima medida de hoy. Esa otra medida se llama coeficiente de variación, coeficiente de variación de Pearson. Vamos a darle el crédito a Pearson. Coeficiente de variación de Pearson. Aquí está. Coeficiente de variación de Pearson. El coeficiente de variación de Pearson se simboliza así, con SB. Perdón, con CB, coeficiente de variación. Y se define, ok, yo quiero saber qué tan grande es la desviación estándar. Entonces lo que se hace es compararla respecto al promedio. Entonces usted coge la desviación estándar y la divide por el promedio. Eso es todo. O sea, esta es una comparación de la magnitud de la desviación estándar respecto al promedio. Y una cosa más, se le saca el valor absoluto al resultado. ¿Por qué? Porque la varianza siempre es mayor o igual que cero, siempre. ¿Por qué? Porque es la suma de cosas al cuadrado. O sea, nunca le va a dar negativa. Ah, Juan Camilo, ¿cuándo me da cero la varianza? ¿La varianza me podría dar cero? Bueno, empecemos por otro lado. ¿La varianza me podría dar negativa? Jamás. ¿Por qué? Porque es la suma de cosas al cuadrado. Entonces, jamás le va a dar negativa. ¿Me podría dar exactamente igual a cero? Sí. ¿En qué caso? Pues cuando todos los datos sean el mismo dato, ¿no? Si todos los datos son iguales al mismo dato, pues el promedio me va a dar el mismo dato y entonces todas las distancias me van a dar cero. Y una distancia de cero elevada al cuadrado, pues me da cero. Y al sumar un montón de ceros, pues me da cero. Ah, y como la desviación estándar es la raíz de esa cantidad, entonces la desviación estándar también siempre es mayor que cero, mayor o igual a cero. O sea que yo saco el valor absoluto del coeficiente de variación porque si el promedio fuera negativo, entonces me daría un coeficiente de variación negativo, entonces no, eso, o sea, como una variabilidad negativa, eso no luce bien, no luce bien porque la varianza era positiva y la desviación estándar era positiva. Entonces, ese punto de comparación se hace respecto al promedio. Entonces, mire esto. Este coeficiente de variación, mire, arriba, ¿qué unidades me quedaron en el numerador? Entonces, claro, si estoy en minutos, me queda minutos. Y el promedio, que también está en minutos, pues se cancelan las unidades de medición. ¿Por qué? Porque la desviación estándar tiene las unidades originales, ¿no? La desviación estándar tiene las unidades originales. O sea que si usted coge la desviación estándar y la divide entre el promedio, pues nada, se cancelan las unidades de medición, o sea que el coeficiente de variación de Pearson es adimensional, o sea, no tiene unidades de medición, adimensional. Es una medida relativa, también se le dice así, es una medida relativa, no tiene unidades de medición, no es adimensional, no unidades. Lo que quiere decir que si usted quiere, usted puede hacer el cálculo, o sea, la desviación estándar sobre el promedio, y si usted quiere expresarlo en puntos porcentuales, pues multiplique por 100 y póngale el por ciento.
O sea que el coeficiente de variación nuevamente va a ser directamente proporcional a la variabilidad, porque se basa en la desviación estándar y la desviación estándar ocurría eso. Y vamos a tener la siguiente convención. La convención es la siguiente. Si está entre 0 y 5%, lo voy a escribir aquí en otro color. Si el coeficiente de variación está entre 0 y 5%, entonces vamos a decir que la variabilidad respecto al promedio es baja. Si le da entre 0 y 15%, vamos a decir que la variabilidad es intermedia. O moderada, cualquiera de las dos, o moderada. Son sinónimos. Intermedia o moderada. Y si le da superior a 15%, bueno, aquí le va a poner por ciento, aquí le va a poner por ciento, aquí le va a poner por ciento, aquí le va a poner por ciento. Y si le da superior a 15%, vamos a decir entonces que es alta. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces aquí voy a ponerle coeficiente de variación. Entonces coja valor absoluto de, entonces absolute value, valor absoluto de desviación estándar, entonces desviación estándar de X1 sobre el promedio de X1. Listo. Sobre el promedio de X1. Ujú. Vamos a ver. Y lo voy a expresar en puntos porcentuales. Entonces aquí lo voy a poner entre paréntesis en puntos porcentuales. Entonces, por 100. Listo. Entonces, en el primer caso me da del, vamos a ver si es grande o pequeño. Ah, 5%. 5%. Perfecto. Y en el segundo caso, entonces hago lo mismo, solamente que tengo que cambiar esto por X2. 11%. Entonces, bueno, primero, aquí ya estamos viendo, ya confirmamos, ya no hay vuelta atrás, que a pesar de que el promedio y la mediana de ambas compañías es la misma, la volatilidad, la variabilidad, la heterogeneidad en la segunda compañía es más del doble que en la segunda. Por lo tanto, la primera compañía tiene más consistencia en los tiempos de ejecución de esta tarea y por lo tanto podemos decir que tiene más eficiencia. Punto. Lo cual me lleva a mi mensaje de la primera clase, del principio de la clase, y es, siempre que calcule, digamos, el promedio, no se quede solamente con el promedio, calcule las medidas de dispersión para saber qué tan representativo es el promedio. Listo. Juan Camilo, todo esto usted lo hizo elevando al cuadrado. ¿Hubiera sido posible hacerlo con la desviación, con el valor absoluto en lugar de? Claro que sí, claro que sí. En cuyo caso la raíz cuadrada pues ya no era necesario sacarla. En cuyo caso, como al sacar el valor absoluto, usted no está elevando las unidades al cuadrado. Entonces ahí la desviación estándar sobra. Entonces, pues ahí ya como que el concepto de desviación estándar sobraría porque usted no tiene que sacar raíz, o sea, ya que directamente ya le da la variabilidad. ¿Existe esa medida? Sí, sí existe. Solamente que la que más se usa es la desviación estándar y la varianza. ¿Por qué? Y la razón es la siguiente. Bueno, entonces todo esto ya lo vimos. Rango intercuartílico, características, desviación. Vamos a ver, aquí alguien me dice algo. Aquí me dice Brandon, 0 a 5 baja, 5 a 15 intermedia. Excelente, Brandon. Sí, sí, muy bien. Aquí Brandon lo hizo un poco más preciso porque le puso los límites, le puso si es cerrado o es abierto. Excelente, excelente. Sí,
Sí, es eso. Ah, ahora, esto me da chance para decir algo. Mire que en este caso me dio del 5.09, ¿no? Entonces la dispersión en la primera compañía es aproximadamente baja. O sea, uno, pues siendo muy estrictos, pues uno diría moderada, pero pues esto me dio bajo, pues porque es casi que 5%, ¿no? Pero sí, así como lo escribió Brandon, está perfecto. Muy bien. Entonces, lo que venía diciendo es que, bueno, ya vimos la desviación, la varianza. Ok, la varianza, y aquí viene un par de cosas importantes. La varianza, la varianza tiene propiedades bien interesantes. Si usted conoce las propiedades de la varianza, pues ya conoce las propiedades del resto de las cosas, porque pues como la desviación estándar depende de la varianza y como el coeficiente de variación depende de la desviación estándar, pues si usted sabe manipular la varianza, pues ya manipula cualquier cosa. Entonces vamos a verlas así súper rápido. Primera cosa, la varianza siempre tiene que ser mayor o igual a cero, eso ya lo dijimos. Claro, es la suma de cosas positivas. Entonces, siempre le tiene que dar mayor o igual a cero. Segundo, la varianza le va a dar cero si todos los valores de la variable son iguales a una constante. Pues claro, si todos los valores son el mismo valor, pues las distancias son cero. O sea que la varianza me va a dar cero. Esto ya lo habíamos visto también. Esta propiedad era la que yo quería mencionarle. Esa propiedad era la que yo quería mencionarle. La propiedad que yo quería mencionarle era, si usted tiene una constante y se la multiplica a la variable, ¿qué pasa con la varianza? Me explico. Y esto nosotros ya lo habíamos visto alguna vez con unos ejemplos cuando vimos el promedio. Y es, si usted, si usted tiene una nueva variable, que la voy a llamar y, si mi nueva variable es la variable anterior más por una constante, no más, sino por, si usted tiene una constante multiplicada por la variable original, es decir, hay un aumento porcentual o una disminución porcentual, entonces la varianza de la y, la varianza de la nueva variable es la constante, pero al cuadrado, multiplicado por la varianza anterior. Entonces, uy, Juan Camilo, ¿cómo así eso? Pues fácil, hagamos aquí el ejemplito, hagamos el ejemplo súper rápido. O sea, pongamos aquí propiedades, varianza. Entonces, eh, supongamos que por un error de medición todos los tiempos quedaron mal tomados y todos los tiempos los tenemos que incrementar en 10%. No, es más, en 5%. Todos los tiempos los vamos a incrementar en 5%. Incremento porcentual del 5% en todos los casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cojo la variable original y la multiplico por, esto ya lo discutimos una vez, no me vaya a decir 1.5, ¿no? No me vaya a decir 0.05. No me vaya a decir 0.5. Me tiene que decir 1. 0,5. Eso, gracias. Ay, no quiero verlos a nadie en el quiz embarrándola porque multiplicó por el valor que no era, ¿no? Listo. Entonces, si yo le saco la varianza a eso, mire, me da 3.21. Entonces, lo que dice la propiedad es, pues Juan Camilo, usted no tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque si su base de datos es gigantesca, pues esto requeriría procesar la base de datos nuevamente. Entonces, lo que usted tiene que hacer es coger la constante al cuadrado, la constante al cuadrado, la constante al cuadrado y multiplicarla por la varianza original. Vamos a ver. Ajá, 3.21.
Muy bien, súper. Entonces, alguien me puede decir, alguien me dice, bueno, esto es parte de una tarea que, bueno, va a ser después, pero si la nueva variable es la variable anterior más una constante, entonces la nueva varianza es exactamente igual a la varianza anterior. No cambia, no cambia. Pilas, no me vaya a poner esto. No me vaya a ponerle la suma de algo. No, no cambia, no cambia. Experimentémoslo, experimentémoslo. Incremento, voy a ponerle aquí, incremento constante de, no sé, de 5 unidades, de 5 minutos, de 5 minutos, de 5 unidades lo voy a poner para que se quede en general. Ah, bueno, vamos a ver. Cojo la varianza de, cojo la varianza de la variable más la varianza de la variable más 5. Entonces, eso me da 2.91. Vamos a ver. ¿Qué pasa si no le sumo el 5? ¿Será que cambia? No, no cambia. Entonces, pila, no la vaya a embarrar, no me vaya a poner aquí, no me vaya a poner aquí más K o algo así. Es más, se lo voy a poner y se lo voy a tachar en rojo aquí, súper pronunciado, pues, como no. Bueno, siempre hago lo mismo todos los semestres y siempre alguien la embarra igual. Pero no, eso no va ahí. Listo. Muy bien, súper. Y última propiedad, y es, esta sí que se usa un montón. Mire, cuando yo hice la fórmula de la varianza, yo cogí la suma de las distancias, yo cogí la suma de las distancias al cuadrado, desde la primera dato hasta el último dato. Entonces, el orden aritmético es, bueno, primero restas, luego cuadrado y al final sí sume, ¿no? Ese es el orden. Entonces, se puede demostrar que, y aquí esto es pilas aquí con esto, se puede demostrar, ¿cómo se demuestra? Pues simplemente lo que uno hace es elaborar este cuadrado, aplicar el teorema del binomio, ¿no? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Y luego aplica las propiedades de la sumatoria. Cuando usted hace esa demostración, le queda que esto es igual a la suma de los datos al cuadrado menos, entonces le queda la suma de los datos al cuadrado menos n por el promedio al cuadrado. Esta fórmula se utiliza mucho cuando uno no dispone de la base de datos bruta. O sea, cuando uno le dan simplemente estos datos, pues. Entonces, pilas, aquí en esta álgebra no se me va a equivocar, ¿no? Aquí en esta álgebra, lo primero que usted está haciendo es esto. ¿Y aquí qué estoy haciendo? Pues cuadrado, primero elevar al cuadrado y luego ahí sí sumar, ¿no? ¿Y aquí qué estoy haciendo? ¿Este cuadrado afecta a la n? No, este cuadrado no afecta a la n, ¿no? Entonces, es una fórmula alternativa para calcular la varianza. Entonces, cuando usted va a calcular la varianza, esta suma la puede expresar de esta otra manera y se utiliza mucho cuando uno no tiene los datos uno por uno, pues. Perfecto. Y la última propiedad, y quiero cerrar con esta, porque pues ya no nos da más el tiempo, y es que si usted tiene la variable de la suma de dos, si usted tiene la varianza de la suma de dos variables,
no es igual a la suma de las varianzas, pilas. Esto es lo único que le puedo decir por ahora, pues porque no hemos visto la covarianza, entonces no hemos visto nada, no puedo decirle más. Si usted tiene dos variables, por ejemplo, tiene dos fuentes de información diferentes, y usted quiere evaluar la variabilidad conjunta, o sea, la variabilidad de la suma de las dos cosas, no es tan fácil como sumar las varianzas, no. Eso no funciona así. O sea que por ahora le quedo debiendo esto. Por ahora le quedo debiendo esto. Muy bien, por hoy terminamos. Ya con eso cubro casi que todo el script. Este es un ejemplo adicional, pero ya sabemos cómo se hacen todos los cálculos. Esta propiedad ya la vimos. Mire que cuando yo sumo una constante, no sumo la constante aditiva, no la agrego. Eso ya lo dijimos. ¿Qué le queda? Pilas. Con datos agrupados, pues honestamente, cuando usted tiene los datos en una tabla, todo es lo mismo, solamente que pilas. Tiene que incluir las frecuencias absolutas, ¿no? No se vaya a equivocar en eso. Cuando usted tenga los datos en una tabla, no olvide tener en cuenta las frecuencias absolutas, tanto cuando está calculando el promedio y cuando está calculando la varianza. Entonces, no se equivoque en eso cuando yo le pida calcular unas varianzas con una tabla. Y claro, aquí yo tengo los datos en categorías, pero si usted tiene unos intervalos, le toca sacar la marca de clase. ¿Por qué? Pues porque si usted tiene intervalos, necesita aplicar estas dos fórmulas y usted necesita involucrar un valor que represente cada categoría. O sea, usted necesita la marca de clases, es decir, el punto medio del intervalo. Entonces, mi punto es que en el taller número 4, cuando haga el ejercicio de los datos agrupados, no utilice la rutina bar, no utilice la rutina SD, no le va a funcionar, o no utilice la rutina min, ¿no? Porque esas rutinas, y se lo escribo aquí súper grande, aquí en un nuevo, aquí en el tablero, eh, aquí, digamos, la rutina, todas esas rutinas que hemos visto, min, bar, SD, median, quantile, esta min, max, summary, todas estas le sirven para datos brutos, ¿no? Para datos sin agrupar. Claro, en el taller número 4 y en el parcial y en el quiz y lo que sea, cuando usted tenga los datos sin agrupar, siéntase libre de utilizar todo esto, ¿no? Si usted tiene los datos sin agrupar, hágale de una y utilice esta rutina. Uy, esto me quedó torcido. Cuando usted tenga los datos sin agrupar, pues ahí sí puede utilizar todas estas rutinas de una. Pero cuando tenga los datos sin agrupar. Pero si tiene los datos agrupados, pues le toca usar las frecuencias absolutas. ¿Cómo se usan las frecuencias absolutas? Ah, pues mire las fórmulas, ¿no? Estas ya las hemos discutido 1000 veces. Solamente que cuando usted eleva al cuadrado, pilas, tiene que multiplicar por la frecuencia absoluta correspondiente. Lo mismo que cuando hacía con la media. Lo mismo, lo mismo. Entonces, pilas ahí con los datos agrupados. Esta parte de la descomposición de la varianza la vamos a ver la próxima vez. Todavía no se le meta eso. La desviación estándar ya lo vimos. Me falta hacer una discusión sobre la estandarización. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Y yo creo que ya el coeficiente de variación de Pearson ya lo vimos. Y ya. Entonces, la próxima, ¿qué hicimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Hoy dijimos las medidas de variabilidad. Rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vimos las propiedades de la varianza, que cuando usted multiplica por una constante, que cuando usted suma una constante. ¿Qué pasa en esos dos casos? Y al final hicimos un apunte de que, ojo, cuando tenga datos agrupados, no
puede utilizar esas rutinas que lo hacen fácil. No, le toca tener en cuenta las frecuencias absolutas con las fórmulas que le mostré, igual que hacíamos antes. Y la próxima clase le quedé viendo que la estandarización, eso lo hacemos la próxima clase, es un detallito chiquito, eso es fácil de hacer, y la descomposición de la varianza. Eso no sale en el taller 4. Eso no sale en el taller 4. Eso lo vamos a ver la próxima vez, la próxima semana. Entonces, en el taller 4, siéntase libre de usar R y de usar las funciones cuando los datos estén brutos, sin agrupar. Cuando los datos estén agrupados, pues ya sabe que le toca usar. ¿Listo? Señores, así quedamos. Muchas gracias por su atención. Quiz número 2 viene muy seguramente al final de la próxima semana. Diga usted viernes o el lunes de la siguiente semana. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Bueno, muchas gracias.